Que sean bienvenidos. Es nuestra última clase del tercer bimestre, siempre dándole gracias a Dios que nos permite poder reunirnos a través de estas plataformas y que permita también, gracias a Dios, ya vamos a terminar este tercer bimestre, ya solo les queda el cuarto, que pues ya es solamente otras 6 guías para que ya termine el ciclo escolar. Ya podemos contar los días que nos hacen falta para terminar este año escolar. Así que sean bienvenidos. La actividad que se va a realizar durante esta semana van a ser 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas en su cuaderno. Para poder realizar pues las 5 oraciones y para que ustedes sepan cuáles son las simples y cuáles son las compuestas, pues hoy vamos a ver cuáles son las diferencias que estas tienen. Y esto pues lo van a poder ustedes entregar hasta el 28 de junio. Esa va a ser la fecha límite de entrega y por la semana de descanso que ustedes van a tener. Entonces, lo ideal pues es que ustedes realicen esta actividad durante esta semana, la puedan tener, si no la pueden subir esta semana, pues la puedan tener ya hecha para que la semana de descanso ustedes la disfruten y que también no tengan ese estrés de tener que seguir haciendo tareas, porque la finalidad es no dejarles a ustedes tareas durante esta semana. Así que esta semana tienen ustedes el tiempo para poder realizar estas 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. Como son 10 oraciones, cada oración va a tener el valor de un punto. Se va a ir restando cierto punteo cuando hayan demasiadas faltas de ortografía, por ejemplo, o si hay manchones. Yo siempre uso una escala de rango para poder calificarles. Va en la guía, en la primera hoja de la guía están ahí los aspectos que califico. Digamos, aunque ustedes hayan hecho sus 10 oraciones, pero tienen faltas de ortografía, eh, tienen, pues no hay un trabajo limpio, pues no van a tener los 10 puntos exactos, sino que se les va a ir restando. Para obtener sus 10 puntos, pues tienen que realizar sus 10 oraciones y tratar la manera de que no hayan tantas faltas de ortografía. Yo resto cierto punteo en ortografía cuando hay más de 3 faltas. Cuando ya hay 3 o más faltas, ya sí sobre esto a veces, si el valor de esa casilla es de 2 puntos, pues ya sería solo un punto. Si hay más de 5, pues ya sería solo 0,5. Y así se va restando cuando hay muchas faltas de ortografía. O por ejemplo, si el trabajo no está limpio, se le resta la creatividad. Porque a veces, si no somos tan creativos, tenemos que entregar un trabajo que esté limpio y que esté ordenado. Esos son los aspectos que voy a calificar en estas 5 oraciones simples y 5 oraciones compuestas. Nuestro tema del día de hoy es oraciones simples y compuestas por yuxtaposición. Vamos a ver más adelante qué es la yuxtaposición, que también puede ser otro tipo de oración. A referirnos a las oraciones tanto simples como compuestas, la simple va a ser aquella que contiene un único verbo de forma personal. Vamos a llamar oración simple a todas aquellas que solo posean un verbo en la oración. Por ejemplo, tengo mucha hambre hoy. El verbo o la acción tal vez sería hambre, ¿verdad? Eh, porque, y eso no menciona ningún otro tipo de acción, simplemente tengo mucha hambre hoy y nada más. Acá vemos en la oración compuesta que va a ser la que posee más de 2 formas verbales, es decir, que puede poseer de 2 a más verbos. En el siguiente enunciado podemos ver, tus amigos son muy aburridos, pero iré con ellos al cine. Aburridos, pues puede ser un verbo porque viene del verbo aburrir y otro verbo que aparece acá es iré del verbo ir. Entonces, esta oración ya es compuesta, además de que tiene acá una coma o un signo de puntuación y tiene 2 verbos y ya la hacen una oración compuesta. Las oraciones que son compuestas pues van a estar formadas por preposiciones, que son construcciones que cuentan con un sujeto y con un predicado. Las oraciones compuestas también las podemos comprender como 2 oraciones pues, que se unen o que se están relacionando y ya las colocamos en un mismo enunciado. También, pero a diferencia de las otras oraciones no independientes que semánticamente, sino que necesitan estar ubicadas dentro de una estructura mayor de la que depende, para que puedan tener un sentido. Es decir, si yo coloco, pero iré con ellos al cine y no coloco la primera oración, no tendría sentido. Nos dejaría como un poco confundidos de a qué se refiere esta oración. Pero si nosotros le agregamos la primera parte, que es tus amigos son muy aburridos,
y después ya seguimos con pero iré con ellos al cine, la oración ya cobra sentido para nosotros. No podemos también dejar de lado el hecho de que solo coloquemos una oración simple como compuesta, sino que la compuesta tiene que ir relacionada y tiene que estar prácticamente tiene que tener cierta lógica la oración que nosotros vayamos a presentar. La relación que puedan tener o la dependencia o independencia sintáctica que se establezcan entre las preposiciones y según la presencia o no de un texto, podemos clasificar las oraciones compuestas en 3 clases. Las oraciones simples pues no se dividen en ninguna otra categoría, pero las oraciones compuestas sí se dividen en otras categorías. Están las yuxtapuestas, las coordinadas y las subcoordinadas. Estas son las 3 clases de oraciones compuestas que vamos a conocer o que existen también para que las vayamos tomando en cuenta. Las oraciones yuxtapuestas son aquellas oraciones compuestas cuyas preposiciones tienen el mismo valor sintáctico y carecen de nexos entre ellas. Los nexos pueden ser ciertas palabritas que nos van a ayudar a conectar o ciertos conectores que nos van a ayudar a entrelazar las dos oraciones o los dos enunciados. Las preposiciones que la componen mantienen una relación de significado sin otro vínculo que los signos de puntuación, es decir, que acá vamos a tomar más en cuenta los signos de puntuación que los nexos. Acá no van a haber palabras que vayan a interrelacionar, sino que se van a utilizar para esto los signos de puntuación. La que se utiliza comúnmente pues es la coma. Pueden ser 2 puntos o puede ser también el punto y coma. No se usa el punto y seguido, por ejemplo, porque eso ya sería crear otra oración. Y lo que queremos crear es una oración compuesta, 2 enunciados que formen una sola oración compuesta. Por ejemplo, en el enunciado, mi novia fue al cine, yo me quedé en casa. Acá si nos damos cuenta no existe un conector o un nexo, porque también podría decir, mi novia fue al cine, pero yo me quedé en casa. Ese pero ya es un conector que nos va a enlazar ambas oraciones. Sin embargo, en las oraciones que son yuxtapuestas, solamente se utiliza un signo de puntuación. Acá utilizan la coma y solamente colocan mi novia fue al cine, yo me quedé en casa. Acá podrían distinguirse también otras dos oraciones que son simples. Por ejemplo, porque ambas tienen un verbo. Mi novia fue al cine y acá está el verbo fue de ir, pero puede ser en presente o en pasado, y yo me quedé en casa. El verbo quedar también se puede utilizar acá, sin que haya entre ellas ningún nexo que las relacione. Acá no hay nada que las relacione, como los conectores, por ejemplo, que nos la podrían relacionar. Sin embargo, acá por ser solo un signo de puntuación, pues la podemos nosotros dividir en 2 oraciones diferentes. Estas son la característica que tiene la oración yuxtapuesta. Una oración coordinada, a diferencia, es aquella oración compleja en la que encontramos 2 o más preposiciones que sí están unidas por un nexo. Acá se le llama nexo coordinante, que se mantiene en el mismo nivel sintáctico sin que unas queden subordinadas a otras. Acá pues sí ya se va a utilizar un tipo de nexo o de conector. Según la relación semántica que estos tengan, que se dé entre las 2 preposiciones y según la conjugación que les sirva de nexo, pueden distinguirse varias clases de oraciones coordinadas. Por ejemplo, acá sí ya hay subcategorías de las oraciones. Las copulativas pues nos van a expresar la suma o adición entre las preposiciones, y los nexos o ya sean palabras o sílabas que se vayan a utilizar para este tipo de oración van a ser y, ni o e. Por ejemplo, un ejemplo de esta oración copulativa sería, me han visto y me han saludado con mucha alegría. Acá no simplemente colocamos en una coma, por ejemplo, sino que acá se agregamos la Y para que nos enlace estas 2 oraciones. Me ha visto y me ha saludado con mucha alegría sería un ejemplo de una oración copulativa, que es parte de las oraciones coordinadas. En las oraciones disyuntivas, estas van a presentar opiniones que se excluyen entre sí.
pero estas también pueden indicar alguna alternancia entre los significados de las preposiciones, de manera que se permita elegir entre dos o más posibilidades distintas. Acá los nexos que se van a utilizar o los conectores van a ser o bien, u. Esos van a ser las palabritas que vamos a usar para poder conectar nuestra oración. Un ejemplo sería, ¿me lo cuentas o prefieres silenciarlo? Siempre que la disyuntiva va a ser prácticamente como una elección que se le va a brindar dentro de una oración, porque van a ser dos opiniones que se van a excluir entre sí. Acá si nos damos cuenta, una dice si lo va a contar, y la otra, el otro enunciado nos dice o prefiere silenciarlo, como que una va a contradecir a la otra, pero siempre van a estar unidas. Podemos utilizarlas con estos nexos o con algunos otros que a nosotros pues encontremos o que hayamos investigado. Por ejemplo, acá tenemos o bien, o u. La u pues se va a utilizar cuando no podamos utilizar la o. En el ejemplo podemos colocar, ¿me lo cuentas o bien prefieres silenciarlo? También podemos utilizar este otro nexo para poder unir estas dos oraciones. Otro tipo de oración son las oraciones adversativas. Estas son aquellas que están formadas al menos por una proposición que corrige o matiza el sentido de la otra. Es decir, que acá, a diferencia de la otra, que eran más contrarias, esta sí nos va a corregir o nos va a apoyar a la otra, al sentido que nos da la otra. Los nexos que son frecuentes en este tipo de oraciones adversativas son pero, si no, que, más, sin embargo. Cuando nosotros encontremos estos conectores dentro de alguna oración, dentro de algún párrafo, podemos ya identificarlo como una oración adversativa. Por ejemplo, ella habla, mas no escucha. La oración pues nos trata de decir que hay una persona que habla mucho, pero no sabe escuchar o no le gusta escuchar, solo quiere ser escuchada. Estos conectores los podemos ir utilizando nosotros en diferentes situaciones y para crear diferentes oraciones. Otro tipo de oración son las explicativas. Estas nos van a presentar una preposición que explica o razona el significado de las que la acompañan. Por ejemplo, los nexos o conectores que vayamos a utilizar en estas van a ser es decir, o sea, esto es. Por ejemplo, Antonio no ha dormido nada, o sea que está cansado. Si nos damos cuenta acá, lo que se quiere es explicar el motivo o explicar un poco más sobre el enunciado principal o el enunciado que está al inicio. Las distributivas pues nos van a presentar ciertas acciones o posibilidades alternativas que no se excluyen. Los nexos más frecuentes se unen a las coordenadas distributivas son ya, ya bien, bien, unos u otros. En las distributivas se van a presentar alternativas en la misma oración. Por ejemplo, el bebé ya llora, ya ríe. Acá se nos presenta también dos opciones para la misma oración. Acá lo que nos quiere dar son posibilidades alternativas que no van a ser contrarias, sino que van a estar enlazadas. Estas oraciones compuestas son aquellas con las que una de las preposiciones que las componen van a presentarnos una secuencia o la deducción de lo afirmado por el enunciado anterior. Es decir, que también al desarrollar o al redactar este tipo de oraciones, tenemos que tener bastante claro nuestro mensaje para que las dos vayan enlazadas. Y utilizar los nexos también van en su guía para que al momento de que ustedes realicen sus oraciones puedan utilizar algunos de estos para que no se les complique a la hora de redactarlos si ustedes quieren hacer alguna de estas oraciones compuestas. Sin embargo, también pueden utilizar la otra que era las yuxtapuestas, que nos dan la opción de utilizar simplemente un signo de puntuación. En las oraciones conocemos que están divididas por dos partes. Dos partes que son las principales, que es sujeto y predicado. Aparte también está el verbo o la acción que está realizando el sujeto. Existen varios tipos de sujeto. Existen pues un tipo de sujeto que es el explícito, en el donde él aparece totalmente expresado en la oración. Por ejemplo, Juan lee un libro. ¿Quién es el sujeto en esta oración? En Juan lee un libro. ¿Quién es el sujeto? Juan. Juan. Muy bien.
Muy bien, gracias. Sí, Juan es el sujeto. Si nos damos cuenta acá, si nos dice prácticamente el nombre del sujeto, por ejemplo, pero también existe un sujeto que es, es eplíptico. Este tipo de sujeto no tiene una presentación fonética o explícita en la oración, es decir, que no vamos a encontrar ningún nombre o una parte en sí en donde tengamos que subrayar. Por ejemplo, en la oración leía un libro. ¿Quién es el sujeto en leía un libro? Nosotros. Muy bien. Sí, correcto. Nosotros. Acá inclusive lo dice yo, porque si yo digo leía un libro, me estoy refiriendo a mi persona. Entonces, yo sería el sujeto, pero no está totalmente expresado en la oración, sino que es algo que está omitido, pero lo sobreentendemos. Existe otro sujeto que es el indeterminado, que se refiere al sujeto que no se puede determinar porque no es nuestra intención revelarlo o por el mero desconocimiento del que habla. Robaron la tienda. No puede saberse con precisión quién fue o no se especifica quién lo hizo. Robaron la tienda, pues es una oración, pero ahí no se puede especificar el sujeto porque no se sabe quién realizó la acción. Entonces, pues no se puede, ya sea que no es desconocido el nombre del sujeto o porque simplemente tampoco se quiere revelar. Además existen ciertos criterios semánticos fonológicos, inclusive la gramática tradicional distingue dentro de los sujetos de las oraciones varias posibilidades lógicas. También es importante que también están basadas en criterios semánticos de acuerdo al papel temático que recibe el sujeto sintáctico. El sujeto que vamos a utilizar va a ser dependiendo a la acción y a la oración que nosotros vayamos a crear. Acá en los primeros tenemos el explícito, el elíptico, que los podemos utilizar dependiendo de la oración que vayamos a crear o inclusive el indeterminado. Existen otra clase de sujetos, por ejemplo, el sujeto paciente, que es aquel que recibe o padece la acción que realiza el verbo mediante un complemento agente. Un ejemplo de esta oración sería, los detenidos están siendo trasladados a la comisaría. En este caso, el complemento agente está omitido por los policías. Acá tenemos los detenidos están siendo trasladados a la comisaría, pero ¿quién los está trasladando? En este entonces sería la policía, pero si se dan cuenta no está mencionado acá los policías trasladan a los detenidos a la Señor, comisaría. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? sí, señor, es que no se escuchaba muy bien. Pero ahora sí me escuchan bien. Ahora sí. ¿Sí? Muy bien. Si tienen, Sí. gracias. Si tienen algún, si me escuchan entrecortado algo, me avisan, porque a veces tengo algunos problemas con mi internet, entonces a veces me decían como que se trababa y me pasó en la clase número 2 que tenía ese problema. Entonces, si o me escuchan entrecortado o algo así, me avisan para yo también ver cómo lo puedo solucionar acá. Muy bien. Seguimos entonces, el sujeto paciente va a ser similar al sujeto pues que no está, que es el que no está escrito en en nuestra oración. Sin embargo, nosotros por el complemento que nosotros ya sabemos por lógica, quienes detienen a las personas, pues sabemos que son los policías. El sujeto agente, este se refiere a un sujeto que realiza la acción del verbo. Ese sujeto que aparece en las oraciones activas. Los policías detienen a los ladrones. Este sujeto agente pues va a ser más fácil de poder identificar ya que sí se menciona en la oración. También el sujeto causativo va a ser el que no ejerce la acción de una manera directa, pero que lo hace en su nombre o preside. Por ejemplo, el faraón levantó las pirámides.
Acá tenemos este ejemplo porque un faraón era quien ordenaba eso, pero él no lo hacía con sus propias manos. Él no realizaba la acción de levantarlas o de construirlas, sino que simplemente daba una orden. Ahí es cuando se utiliza ese sujeto causativo, que es quien causa la acción o la ordena la acción, pero no es quien la realiza con sus propias manos o quien la acciona directamente. El sujeto compuesto, este tipo de sujeto va a ser aquel sintagma nominal de la oración que posee dos núcleos. Por ejemplo, cuando utilizamos una oración en donde van, por ejemplo, dos sujetos. Acá tenemos el ejemplo, María y Luis aprobaron todos los exámenes. Acá tenemos a dos sujetos, entonces utilizamos un sujeto compuesto porque ambos están realizando esa acción o ambos son los protagonistas de nuestra oración. Están las oraciones también que son, acá ya volviendo a lo que son los tipos de oraciones, existen oraciones que se llaman impersonales. Estas oraciones son las que no tienen un sujeto lógico, ya que el verbo del que se trata no asigna ningún papel temático que puedan tener interpretado como un sujeto de la acción verbal. Estos tipos de oraciones impersonales no van a tener un sujeto totalmente directo, no van a tener o no se va a poder interpretar el sujeto de la manera en la que lo veíamos viendo, sino que van a ser no tanto personas o no tanto una persona física, por ejemplo, sino que va a tratarse sobre otros temas. Se clasifican en 4 grupos. Están las unipersonales o naturales, cuyo verbo se refiere a fenómenos atmosféricos. Acá no podemos decir yo lluevo, por ejemplo, o él llueve, porque no tendría sentido nuestra oración, sino que prácticamente solo podemos colocar o llovió, o nevó, o adaptándolo a nuestro entorno, pero no existe un sujeto que esté protagonizando en sí nuestra oración, sino que son otro tipo de acciones o de acontecimientos pues que pueden ser naturales o que no las debe realizar en sí una persona. Un ejemplo sería ayer por la tarde llovió. Se produce una excepción cuando estos verbos se utilizan en oraciones con sentido figurado. En tal caso pueden llevar un sujeto y en forma secuencial formar oraciones personales. Si se va a usar en un sentido figurado o simplemente en sentido de metáfora, pues puede identificarse un tipo de sujeto. Pero de lo contrario, no, porque no tendría sentido decir él llueve, nosotros llovemos, por ejemplo, no tendría. Y llover es un verbo porque es una acción, pero no la puede realizar en sí un ser humano. Otras oraciones impersonales son las gramaticalizadas. Estas son donde los verbos hacer y haber se utilizan de forma impersonal. Estos verbos se pueden utilizar en diferentes contextos. Por ejemplo, hay comida para ti en la mesa. Acá no iniciamos con un sujeto. El sujeto puede ser para ti, pero para ti pues no nos está especificando para quién. Puede ser para cada persona que lea la oración, pero el verbo haber se utiliza en hay comida para ti en la mesa. Y nos damos cuenta acá pues no nos habla tampoco de una persona en específico. Otro tipo de oración impersonal son las impersonales reflejadas. Estas son aquellas en las cuales la presencia del pronombre se impide la aparición del sujeto y el verbo está necesariamente en tercera persona del singular. Por ejemplo, acá pues ya no se utiliza, nos dice que se va a impedir un poco la aparición del sujeto y también va a haber presencia de ciertos pronombres. Un ejemplo es, en esta ciudad se vive muy bien. Acá pues no nos dice un sujeto y se está hablando también en tercera persona. No estamos diciendo pienso que en la ciudad se vive muy bien, sino en esta ciudad se vive muy bien. No nos da tampoco un sujeto específico, por eso es impersonal. Otro tipo de estas oraciones sería impersonales, ocasionales o eventuales, cuyo verbo va a estar en tercera persona en plural, pero se desconoce o se oculta el sujeto semántico, es decir, que la persona que realiza la acción también está omitida. Por ejemplo, llaman a la puerta, hoy me han dado una buena noticia. Entonces, acá, o estas frases las podemos utilizar nosotros en nuestro día a día. Sin embargo, muchas veces pues no conocemos cuál es el nombre de la oración o no sabemos cómo utilizar. Los nexos más habituales en esta clase de enunciados son luego, así,
con qué, de modo que. Por ejemplo, pienso y luego existo. En pienso y luego existo, pues no hay ¿quién está pensando? La persona que lo está diciendo. Solo para confirmar si me escuchan bien. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Leslie, si tiene problemas, si quiere salga y vuelve a ingresar. Está bien, señor. Puede ser que a mí a veces me pasa también que a veces escucho a algunos estudiantes como entrecortados o algo así y el internet de ellos está bien, sino que a veces es falla prácticamente de mía, por ejemplo. Los nexos que podemos utilizar en estas oraciones pues van a ser, como les mencionaba, luego, así, con qué, de modo que, y las podemos ir adaptando dependiendo del tipo de oración impersonal que nosotros vayamos a realizar. Las impersonales pues ya son un tipo de oración que ya se separa un poco de las simples y de las compuestas. Podríamos tomarla como una oración simple, pero siempre tenemos que tener claro que el sujeto pues se va a presentar de diferentes formas. Las oraciones yuxtapuestas, que fueron las que vimos también al inicio, son estas oraciones que van a ser formadas, como les mencionaba, por dos que sean simples, o pueden ser dos o varias oraciones simples. Vamos a separarlas por medio de coma, de punto y coma, o de dos puntos. No van a presentar nexos de unión. Un ejemplo fácil de recordar en una oración yuxtapuesta es la frase de Julio César: llegué, vi y vencí. Acá tenemos tres verbos que nos hablan de tres acciones, pero no están unidas por nexos, sino que simplemente están separadas por comas. Eso es lo que se utilizó para diferenciarlos. La principal característica de este tipo de oraciones es que van a estar vinculadas a través de los signos de puntuación. También nos van a ayudar a diferenciar las oraciones yuxtapuestas de las oraciones coordinadas o subordinadas, puesto que estas sí requieren de nexos. Las oraciones yuxtapuestas son las únicas que van a estar utilizando signos de puntuación para ya sea enlazarlas o para dividir las dos simples. Las demás, pues ya sea las coordinadas o subordinadas, van a utilizar nexos o conectores para poder entrelazar las dos oraciones. Por ejemplo, otra característica que tienen estas oraciones que son yuxtapuestas, pues es que pueden unirse las dos partes por una coma y pueden estas cambiar de orden. Por ejemplo, acá tenemos Clara lee una novela, Lorena duerme. Ese es el orden que nos presentan al inicio, pero nosotros también podemos cambiarlo y podemos colocar primero Lorena duerme, Clara lee una novela. Esa puede ser nuestra otra oración. No importa en el orden en el que nosotros la ordenemos. Esta es otra de las características que tiene, que puede cambiarse el orden que tiene. También cada una de ellas se compone por dos preposiciones principalmente. Son sintácticamente independientes, es decir, que cada una de ellas tiene un significado completo y por sí sola. Por ejemplo, tú cocinas y yo friego los platos. Son dos preposiciones que toman forma en una oración compuesta por coordinación. Pero si yo puedo decir, yo friego los platos o tú cocinas, no importa el orden en el que yo las coloque, estas oraciones deben de tener un significado propio y deben de también entenderse una sin la otra. No así las compuestas, que las compuestas sí tienen que tener relación. Las yuxtapuestas simplemente pueden ser oraciones que tengan el valor por sí mismas. No sé si hay dudas o preguntas. No, señor. Muy bien. Si no tenemos dudas ni preguntas, les agradezco mucho por su atención en la clase del día de hoy, también por su participación. Y ya saben que para entregar la guía es hasta el 28 de junio. Yo les aconsejo que lo hagan en esta semana para que la otra semana pues ya descansen. Y con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Bueno, con eso terminaríamos nuestra clase el día de hoy. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.